Alemania sin duda ha sido la economía europea que se ha mantenido más fuerte durante esta crisis que afecta al viejo continente. Sin embargo, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, manifestó una preocupación respecto de que la crisis del euro estaría afectando a este país. Para conocer una visión de primera mano, estamos con Cornelia Sonnenberg, que es gerente general de la CAMCHAL, la Cámara Chilena Alemana de Comercio. Cornelia, muchas gracias por esta entrevista en DF. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué le parece esta visión del presidente del Banco Central Europeo con respecto a que Alemania ya estaría sintiendo el impacto de la crisis del euro? En realidad no me parece sorprendente, digamos. Era cuestión de tiempo que Alemania también tuviera efectos directos ya de la crisis europea y además de la coyuntura internacional, que tampoco ha sido tan positiva si miramos a Estados Unidos en general. Lo que pasa es que cómo interpretamos las cifras también, ¿no es cierto? Hasta ahora lo sorprendente ha sido que en realidad Alemania seguía creciendo a un ritmo bastante considerable pese a la crisis europea. Y ahora por primera vez se reducen las tasas de crecimiento. Y la producción industrial también. Seguimos hablando de crecimiento, seguimos hablando de números positivos, pero cuyo ritmo está empezando a disminuir. Alemania tiene mucho comercio sin duda con sus vecinos. De hecho, según las cifras que manejamos, el 65% de la inversión directa de Alemania proviene de otros países de la zona del euro. Es una economía abierta, bastante abierta a la región. ¿De qué manera puede seguir siendo el país que siga tirando el carro de Europa? A ver, hay varios factores, diría. Uno, que tienes que considerar que para Alemania el mercado europeo sigue teniendo un peso específico muy alto. En términos económicos directos, porque Europa es todavía el comprador más importante de productos y servicios alemanes. En términos políticos, por cierto, porque la Unión Europea y mantenerla es una tarea política para Alemania de la cual no va a poder rehuir ni quiere rehuir. Y en términos de inversiones también los lazos son extremadamente estrechos. ¿De qué manera va a poder enfrentar esta situación? Yo pienso que lo importante o parte de la fortaleza de Alemania es el trabajo que ha hecho en los últimos años y donde ha mejorado muchísimo su competitividad, la productividad de sus industrias, ha flexibilizado su mercado de trabajo, ha invertido muchísimo en investigación y desarrollo, en innovación de sus productos, y eso le permite en el fondo hoy día amortiguar el efecto que puede tener el mercado europeo, que se ha reducido, con una entrada aún más fuerte en los mercados de los países emergentes. Alemania está muy bien posicionado en prácticamente todos los mercados internacionales y ha aumentado su participación, sobre todo en mercados emergentes que siguen creciendo. ¿Por qué Alemania se echa de cierta manera a los hombros el peso que significa mantener la zona euro? Porque hasta el momento ha sido el único de los países que, si bien está resintiendo, cae la confianza de sus consumidores, cae la confianza de sus inversionistas, dado el entorno, igual mantiene cifras y de todas maneras es Angela Merkel la más consultada a la hora de aprobar nuevos presupuestos, aprobar recursos. Bueno, un poco por lo que te decía, digamos, para Alemania simplemente no existe la alternativa de dejar caer a Europa, tanto por razones económicas, por la importancia que tiene ese mercado, como por razones también políticas y históricas. Alemania siente una tremenda responsabilidad en términos políticos e históricos de mantener una Europa unida. Y al final de cuentas, esa unión de Europa, también la paz social en Europa, una Europa que funciona, requiere finalmente estabilidad económica. Y si para esa estabilidad económica Alemania tiene que apoyar con sus propios medios, lo va a hacer. ¿Qué pasa con la cultura ahí? Porque efectivamente hay un tema
detrás de eso? Los alemanes vienen de una cultura que es más estructurada y, por ejemplo, tienen el contraste con Grecia, que ha sido un país que tenía jubilaciones muy tempranas, que han sido donde empezó este problema de la crisis fiscal. ¿Qué pasa con las culturas, con este crisol que se produce también en Europa? ¿Cómo mantener esto, manteniendo la política y con culturas tan disímiles? Yo creo que el secreto, finalmente, el éxito de Europa es aceptar esas diferencias. Yo creo que tú no puedes pretender transformar al resto de Europa en algún símil de los alemanes como gran ejemplo. Para empezar, perdería Europa su atractivo, porque, por cierto, es importante que los países tengan culturas diferentes y maneras de vivir diferentes, digamos. Imagínate una España con su modo de vida transformado en una Alemania, yo creo que tampoco sería lo positivo. En términos culturales, más bien, yo creo que lo que le pasa al hombre de la calle finalmente es ver por qué yo trabajo como trabajo y otros no lo hacen así, y por qué yo finalmente debo sostener una vida más fácil que puede tener otra persona. Yo pienso que al final de cuentas esto es una visión bastante superficial. ¿Por qué? Porque los alemanes en su manera de vida no lo hacen en primer lugar porque alguien los obliga a hacer así, sino porque es parte de su historia cultural, industrial, etc. Lo otro es ellos tienen una muy buena calidad de vida. Generalmente el alemán tiene un horario de trabajo bastante claro, en el cual rinde al máximo, pero que sale tan temprano que todavía tiene calidad de vida posterior al trabajo. Tiene vacaciones igual de 30 días, que las aprovecha de manera óptima viajando por el mundo, que además su moneda le permite y sus sueldos le permiten eso. Lo que se podría discutir es, ok, a los alemanes les subieron la edad de jubilación, mientras en otros países está muy bajo. Al final de cuentas, yo creo que eso ni siquiera hay que verlo bajo un punto de vista negativo, porque, no sé, yo no me imagino a los 60 años quedándome en casa. Claro. Y no es tanto lo que me falta para llegar, ¿te das cuenta? Entonces, al final de cuentas, si tú tienes la posibilidad de, además, ser útil y tener un trabajo adaptado a tu edad, incluso puede ser, en términos de calidad de vida, más agradable, puedes seguir aportando a la sociedad en condiciones vivibles y bien vivibles, y además tener la oportunidad de disfrutar de tu tiempo libre, de tus vacaciones, etc. Para cerrar, me gustaría preguntarle cómo ves el final del túnel y el rol de Alemania en esto. El final del túnel, yo creo que aquí estamos hablando de mediano plazo. Eso claramente no es de corto plazo, porque lo que se requieren son cambios estructurales, y cambios estructurales siempre requieren mucho tiempo. ¿Mucho tiempo cuánto? ¿Un par de años? Un par de años. Si tú entiendes salir del túnel, salir de la amenaza de una caída aún mayor, eso puede ser menos años, porque en el fondo, en la medida que tú ves que las diferentes medidas empiezan a funcionar, que el respaldo al mundo financiero existe, que cierta confianza se logra establecer, transparencia en las medidas que se toman en todos los países, la unificación de criterios que se ha logrado, todo eso te aporta a reducir en el fondo el riesgo de una crisis aún más profunda. Y de ahí en adelante, entonces, ya otra medida es que cuánto necesitas para volver a tener, por último, una situación de estabilidad en todo el entorno europeo. Yo creo que esos son al menos 3, 4, 5 años. Y finalmente pasan rápido. Si tú lo mides en términos de los grandes ciclos económicos, claro, eso es parte también de cambios estructurales, en términos tecnológicos, en términos de formación de capital humano, en términos de enfrentar el mundo con criterios distintos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos además un traslape de muchos temas, que no es solamente un tema de crisis financiera, hay un tema de quiebres en la el confianza, modo de producir, además en los temas tecnológicos. Excelente. ¿Y el rol de Alemania en esto?
Alemania yo creo que va a seguir liderando, claramente. Eso es la postura que tiene y es un leadership que implica una carga, tal como tú dices, para los ciudadanos. Para los ciudadanos, pero implica también un desafío motivador, creo. Alemania enfrenta varios desafíos así. Se metieron al tema del cambio energético, que es una verdadera revolución y que es un tremendo desafío para su industria. Tienen que enfrentar el cambio demográfico en su país, que implica que prácticamente cambian los sistemas productivos de quién trabaja, cómo tú diseñas un lugar de trabajo, cómo te adaptas a una población cada vez mayor. Y tiene también una manera distinta de pararse frente al mundo, de volver a tener un leadership político muy notable, que lo compartieron muchos años, también por razones obvias y históricas con Francia, y hoy día claramente Alemania está en un leadership solo y después los otros. Eso también es un cambio político que yo creo que la canciller Merkel lo ha manejado con mucho cuidado y con mucho tino. Excelente, muchas gracias por este análisis, por aclararnos también un poco más de cerca la situación de este país, porque la verdad es que todos nos vimos quizás no tan sorprendidos, pero fue muy fuerte que Mario Draghi finalmente dijera que Alemania había sido contaminada con esta situación. Muchas gracias entonces, Cornelia. Gracias a ti. Y así dejamos esta entrevista en DF TV y yo los dejo invitados a una próxima.